Escuchamos para responder, pero rara vez para entender. En este episodio me senté con un mediador profesional y aunque partimos desde perspectivas distintas, encontramos un punto en común: el valor de realmente escuchar. No solo a los demás, sino a uno mismo. Porque si no sabes quién eres, ¿cómo puedes entender lo que realmente necesitas? Prepárate para una conversación que desafía creencias y te obliga a mirar más allá de tus propias respuestas. Yo estoy muy emocionado por tener este primer encuentro y la verdad me emociona porque estoy convencido de que vamos a generar contenido que va a conectar con las personas que lo escuchen. ¿Por qué razón? Porque te hablaré de lo que creo y te hablaré desde el corazón. Así es de que, mi estimado Alex, pues celebro esto y además hay que recordar que este día, esta hora, esta mañana es única e irrepetible. Correcto. No habrá otro día como este en nuestra vida jamás y por eso lo celebro. Alex, nos conocimos en un contexto donde había una situación interpersonal que solucionar y que afortunadamente tuve la oportunidad de intervenir contigo y tú lo hiciste de manera muy adecuada. Tú y la persona que estuvieron compartiendo esas sesiones conmigo tuvieron una disposición excelente para solucionar a través del diálogo, a través del buen entendimiento, el tema que les era común. Así nos conocimos, fue hace unas cuantas semanas, y en base a ello, pues ahora te diría que eso es lo que vengo haciendo durante los últimos 13 años de mi vida, acompañar a personas que están viviendo algún desacuerdo para que puedan construir ellas la solución al mismo. Eso es lo que hago. Soy, por así decirlo, un acompañador para la solución de los desacuerdos o conflictos de las personas. Esa es mi tarea. Me gustaría recalcar algo antes de comenzar bien, de justamente en el momento en donde te conocí. Tristemente, no fue una situación muy grata para mí, la verdad, en ese preciso momento, pero a pesar de lo que implicaba estar ahí contigo, me dio mucho gusto que dentro de lo malo y dentro de lo que estaba pasando, tuve la oportunidad de conocer a una persona como tú. Y eso realmente habla de cuando estás buscando oportunidades y cuando estás buscando oportunidades realmente te escuchas a ti mismo, pero escuchas a otras personas. Y eso es lo que me pasó contigo, que escuché la vocación que tienes, escuché realmente, como tú lo dijiste, que hablas desde el corazón. Y eso fue realmente lo que me llamó, porque cualquiera puede usar tecnicismos, cualquiera puede usar eufemismos para expresarse mejor y tiene una buena retórica, pero yo siento que vale mucho más las personas que se pueden expresar desde el corazón, porque eso es últimamente algo que carece la mayoría de nosotros. Mi Alex, pues estamos en el mundo y como estamos viviendo en este planeta y en este universo, tenemos que hacer algo para que las otras personas con las que interactuemos tengan algo mejor, que mejore algo de su vida. Si en esos encuentros personales que tenemos en un restaurante, en una escuela, en el trabajo, podemos ser un factor para mejorar en algo el ánimo, la vida de las personas, hay que intentar hacerlo. Yo creo que esa es la principal tarea que tenemos los humanos, encontrarnos con los otros y tratar de dejar en su vida algo positivo. Si cambias algo, aunque sea mínimo, en la vida de los demás, que los haga sentir mejor, estás cumpliendo una misión de tu vida. Correcto. Hablando de misión de tu vida, me gustaría realmente, si te parece bien, hablar un poco de cómo es que tú llegaste a ejercer y cómo es que llegaste a tener esa idea, tal vez desde chico o a partir de alguna anécdota personal. Pero realmente sí me llama mucho la atención cómo es que una persona como tú, a partir de tantos años, repitiendo lo mismo, no lo ves como algo agotador. O sea, al contrario, tomas cada oportunidad para mejorar. Entonces eso sí es algo que me gustaría excavar un poco más. No sé si... Qué padre que lo preguntes, mi estimado Alex. Qué padre que lo preguntes. Mira, yo pienso que ciertamente estamos viviendo en un mundo en crisis, en un mundo complicado. Pero la mayoría de nosotros piensa que
lo que sucede en el mundo es responsabilidad de los demás y no es responsabilidad de uno. Correcto. Y entonces, la cuestión es que ante lo que estamos viviendo, tenemos que dejar la indiferencia y tratar de participar para mejorar el ámbito de lo que nos toca. Y desde ahí es que decido participar. Curiosamente, debo decirte que durante muchos años de mi vida estuve involucrado en el manejo de conflictos de tipo social. Ujú. Conflictos, digamos, más grandes que podríamos llamar intergrupales. Pero desde el 2011 a la fecha he estado trabajando más en conflictos de tipo interpersonales, donde personas que comparten alguna relación familiar o comunitaria o de negocios, pues llegan a un desacuerdo y confiando en que pueden resolverlo de manera pacífica, llegan a un lugar donde yo trabajo y desde ahí yo procuro ayudarles y acompañarles. Entonces esto que te comento es muy importante, esto que estás comentando me lleva a pensar y a proponerte que es muy necesario que las personas que estamos en este mundo hoy en día, no los que vivieron antes de nosotros, no los que vayan a venir después, tenemos que salir de nosotros mismos para encontrarnos con los otros. Tenemos que atrevernos a salir de nuestro mundo para abrirnos al encuentro y al encuentro con los demás. Abrirnos a los demás nos va a dar la posibilidad, Alex, también de enriquecernos. Sí, es verdad. En lo que te narra una persona que tiene un conflicto, puedes encontrar tu luz en tu vida y puedes aprender algo, pero acompañarlo a que busque mejores horizontes en lo que está viviendo. En esencia es lo que trato de hacer y he tratado de hacer en los últimos años de mi vida. ¿Cómo ves? Es muy interesante. De hecho, tengo dos preguntas de lo que me acabas de comentar, por eso las anoté, porque sí me interesa saber. Adelante, Alex. Antes de darte esas preguntas, hay una frase que me acuerdo que la había escuchado hace años, pero apenas ayer que me puse a investigar un poco esta conversación, la volví a escuchar y es que dice, a veces el verdadero conflicto no está en lo que dices, sino en lo que guardas para ti mismo. Y te lo comento ahorita por lo que dijiste, que muchas veces no es tanto las personas, no es tanto el que quieran expresar sus ideas, es el hecho de que no se toman el momento para escucharse a sí mismos. Muy interesante. Entonces, eso es algo que creo que se presta bastante a la conversación, ¿no? Ahorita comentaste algo, te iba a preguntar, ¿por qué crees que las personas sufren de indiferencia? Porque la mayoría de nosotros nos centramos en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones. Y entonces vamos por el mundo estresados por lo nuestro. Y eso nos impide abrirnos a los demás y ponernos al servicio de los demás. Cuando nos abrimos a los demás, cuando entendemos que los otros tienen preocupaciones, tienen alegrías también que compartir, y que podemos quizá con alguna pequeña acción de nuestra parte ayudarles, pues entonces estamos ya transformando al mundo. Generalmente, Alex, cuando escuchamos que una persona tiene un conflicto o un problema, para nosotros que estamos acostumbrados a poner en primer lugar nuestros intereses, resulta difícil acercarnos a él y generalmente eso nos provoca cierta molestia o incluso nos perturba el decir, él tiene un problema. Y tratamos de alejarnos de manera instintiva y natural de una situación o de una persona que esté sufriendo. Pero la buena noticia es que habemos personas que estamos interesados y que estamos convencidos que acompañando al otro podremos quizás ayudarlo y si él comparte sus alegrías, estas se van a multiplicar y la felicidad será más grande. Es verdad. Por el contrario, si comparte sus preocupaciones, sus pendientes, pues quizá se haga mucho más llevadera esa situación. Sí creo hasta cierto punto, y aparte de manera empírica también, que el repetir tus problemas hace que crezcan tus problemas y repetir tus soluciones hace que surjan tus soluciones.
O sea, en el momento en donde tú compartes, lo digo porque ahorita dijiste que cuando empiezas a hablar tu felicidad, se multiplica. Y yo creo que es realmente por ese tema de cuando tienes algo bueno en tu mente, se contagia. Una idea es muy contagiosa. Y también Totalmente las de acuerdo. emociones. Totalmente de Entonces es muy importante. Yo sinceramente creo que hasta cierto punto muchas personas, me gusta mucho tu perspectiva de por qué la gente se mantiene enajenada. También podría yo preguntarte qué tanto crees que sea porque realmente muchas personas todavía no se conocen a sí mismos, llevan hasta cierto punto una vida que no les agrada en su mayoría y por ende tratan de ignorar esa realidad. Y por realidad me refiero al sufrimiento. Mira, culturalmente las personas hemos recibido información de que el dolor, que el sufrimiento tiene que ser evitado, Ujú, que los problemas tienen que ser evitados. ujú, Pero en realidad, problemas y conflictos vamos a tener toda la vida, en todas las etapas de nuestra existencia. ujú, Entonces correcto. lo importante es entender que esos conflictos, que esas problemáticas se pueden resolver. Muchas veces las personas invierten muchísimas energías y mucho de su tiempo en Ujú, tratar de encontrar una salida a sus problemas, pero no siempre lo hacen en forma correcta. Te pongo un ejemplo. Hay eh, personas a las que he atendido ujú, o que conozco que tienen un desacuerdo en su familia, ujú. pero en lugar de abrir el espacio de diálogo, pretenden en primer lugar negar que exista el conflicto. Correcto. Y la negación o la evasión de la existencia de ese acuerdo no los va a llevar a ninguna solución. Ujú, correcto. Y entonces esa cuestión cultural hay que cambiarla. El primer paso que tendríamos que dar es entender que el conflicto es natural y que no todos los conflictos son malos. Te pongo un ejemplo. Si tú y yo Ujú, ahorita decidiéramos organizar una fiesta, ujú, tendríamos seguramente muchos desacuerdos. claro. ¿Qué día te gustaría que hiciéramos la fiesta? El 16 de noviembre. ¿Y por qué no el 20? Primer desacuerdo. Sí, ¿Qué claro. música te gusta? Jazz podría ser una opción. A lo mejor a mí me gusta la música agropecuaria. Ok, Son desacuerdos, pero hay que buscar cómo resolverlos. claro. Y ya ni hablar de la comida. Probablemente a ti te guste la comida muy fitness o algo así. No. Y a lo mejor a mí me gusta una birria, unos No, frijoles, un también. pozole. Claro, claro. Como ves, hay diferentes tipos de desacuerdos. Lo importante es entender que hay que atenderlos y gestionarlos bien. Sí. Por cierto, antes de que iniciara formalmente este episodio, Ujú. hablamos de un tema muy interesante, de un dato estadístico que me llamó la atención a mí y seguramente a ti Correcto. también. Sí, claro, claro. ¿Cuánto tiempo destinamos las personas para intentar resolver nuestros problemas? Entre el 60 y el 80% del Ujú. tiempo de las personas que viven un conflicto Ujú. se utiliza para encontrar una salida. Pero Mm. no siempre ese tiempo está bien invertido, porque no todos tienen la preparación para gestionar sus conflictos, debo decirlo. Correcto. Y de ahí me ligo a lo siguiente, mi estimado Alex. Mira, no todos tenemos una formación o una capacitación para la gestión de los conflictos o de nuestras problemáticas. Eso es entendible. Por ello, los que ya tenemos una formación en esta área, debemos tener la determinación de abrirnos a los demás y de ofrecernos para servirles. Sí. ¿Por qué razón? Mira, porque cuando te abres a los demás y buscas servirles, puedes transformar sus vidas. De eso se trata también. Claro. Lo decíamos al principio. Podemos transformar la vida de los demás. Y transformar la vida de los demás implica en gran medida acompañarlos para que ellos encuentren directamente la mejor solución a su problemática. Eso es muy importante. Pero además, Alex, yo pensaría que en este acompañamiento, en este caminar juntos, hay algo muy importante. Hay que respetar la dignidad del otro, la dignidad de la persona humana. Y pues para que no quede esto en un concepto muy abstracto o muy en el aire o en las nubes, Ujú. probablemente tú me indicarás ahorita, bueno, ¿y cómo podemos acompañar a los demás en sus problemáticas respetando su dignidad? Es muy fácil, respetando su esencia, respetando
sus ideas, respetando sus sentimientos. ¿Y por qué no? Entender que no debemos de ninguna manera, ni debemos pretender dominarlos, ni hacer que piensen como nosotros, ni hacer que encuentren las soluciones que nosotros pensamos que son las mejores. ¿Por qué? Porque te pongo el siguiente ejemplo. Si tú tienes un conflicto de tipo interpersonal, aunque te encuentres a la persona más sabia del mundo y ella te indicara lo que tienes que hacer, probablemente esa solución no te va a satisfacer, ni te va a dejar plenamente convencido de que fue lo mejor. Pero cuando tú asumes el reto de tomar en tus manos la problemática o el conflicto y trabajarlo para construir la solución, esa va a ser la mejor solución. Ya es distinto, es verdad. Sí, creo que hay bastantes factores. Uno de ellos, estaba investigando por qué la mayoría de las personas no tienen una buena comunicación. Porque de hecho había un libro, no recuerdo el nombre tristemente, pero le puso unos ejercicios a sus hijos sobre comunicación. Y se dio cuenta de que realmente si no tienen notas, si no tienen apoyo directo o alguna retroalimentación en el momento, la mayoría de los niños sí tienen muy rezagada esa habilidad. Y él lo menciona más por el hecho de que las escuelas se enfocan en los alumnos, de que aprendan geografía, de que aprendan a calcular, matemáticas, lo que sea, pero el tema de comunicación, expresar lo que sienten y hablar con otras personas es algo que realmente se toma como irrelevante, pero el peso que tiene desde jóvenes es muy importante. Y me puse a investigar cuáles son las razones de por qué la mayoría de las personas no tiene como una habilidad de comunicación. Platícame de ellas. Sí, pues hay bastantes, siendo sinceros, hay bastantes, pero una de ellas es el escuchar, obviamente. Y ahora, ¿por qué las personas no escuchan? También hay otras razones. Excelente. Entonces, por ejemplo, una de las razones por las que las personas no escuchan es porque no quiere lidiar con problemas de otras personas, lo que hablamos hace rato, ¿no? Se prefiere mantener enajenado de problemas externos, y aparte, cuando una persona habla, normalmente lo asocian con poder, con control. Entonces, mientras yo esté hablando, estoy bajo control y no pasa nada. Pero si te tengo que escuchar, ya pierdo el control y pierdo que, ¿sabes? Es un tema subconsciente. Pero realmente el único, ya sí hay varios, pero el único que sí me gustaría darte para poder rebotar la idea contigo es que las personas, la mayoría de las personas que no escuchamos, principalmente es por una razón, y es porque nos distraemos. Es porque estamos enfocados en otros problemas, en nuestros problemas, estamos enfocados en problemas externos en el mundo, en general. Situaciones puede ser de economía, emociones, lo que sea, pero realmente todos estos factores nos distraen y hacen que incluso aunque queramos prestar atención a esa persona, cognitivamente hablando o incluso en experiencia no podamos hacerlo. Muy interesante lo Y que es muy planteas. interesante porque aunque tú quieras, incluso en ocasiones, escuchar a esa persona, si no tienes el hábito y si no eres consciente que no puedes escucharlo, no vas a, o sea, puedes mejorar, pero realmente no, o sea, sí creo que necesitas ser consciente de que no tienes esa habilidad para registrar cada palabra. La persona promedio habla aproximadamente 225 palabras por minuto, si no me equivoco. Algo así. Y sé que también la persona promedio tiene la capacidad de escuchar 500 palabras por minuto. Entonces el margen está a nuestro favor. Somos capaces de escuchar más palabras que la mayoría de las personas puede hablar. Pero aún así es por el tema de distraernos que no podemos en ocasiones. Lo que tú has planteado me parece que es fundamental en la vida de cualquier persona. Claro. En la vida de cualquier persona. Es como tú lo dijiste en alguna de las reuniones o de las oportunidades que hemos tenido de platicar. Es una habilidad blanda o es una habilidad que debería estar presente en todos. Sí, correcto. Y fíjate qué interesante. Mira, si no tenemos de manera natural esa habilidad de escuchar, pues hay que desarrollarla. Sí. Es como aquel que le gusta la música. Yo que sepa, un ser humano no nace sabiendo tocar una guitarra. O no nace sabiendo tocar un piano. Sí. Tiene que adquirir esa habilidad. Y entonces, las personas podríamos adquirir esa habilidad. Requiere obviamente una preparación. Pero lo que tú puedes conseguir
al obtener esa habilidad, te va a enriquecer tu vida. Claro. Eso es padrísimo y eso es lo interesante del tema. ¿Por qué razones muchas personas no se atreven a adquirir la habilidad de la escucha para mejorar su comunicación con los demás? ¿Por qué crees que sea? Porque estamos encerrados en nuestro mundo. Porque no se han atrevido a abrirse a los demás, por lo que tú señalabas. Generalmente, escuchar al otro es dejar de lado nuestras ideas, nuestros pensamientos y poner nuestro interés en las ideas, en la vida, en las emociones de los demás. ¿Cómo ves ese punto de vista? Yo quiero realmente... Agradezco mucho esta interacción contigo porque puedo notar que tu enfoque está meramente, bueno, principalmente, perdón, en comunicar con otras personas, escuchar a otras personas y resolver problemas en manera colectiva. Y eso se me hace muy interesante, porque mi enfoque está también similar, pero yo personalmente estoy muy consciente de que una de las mejores maneras donde tú puedes aprender a comunicarte con los demás, o una de las razones por las que no te puedes comunicar a veces con los demás es porque ni siquiera te puedes comunicar contigo mismo. Cuando no sabes quién eres, es complicado realmente saber tus ideas para poder proyectárselas a otra persona de la manera más limpia posible. Entonces, lo que te iba a comentar o proponer, a ver qué te parecía, es que realmente yo, por ejemplo, que eso es una travesía en la que ahorita estoy actualmente, de hecho, en comunicar mejor mis ideas, entender realmente quién soy y tratar de transmitirlas lo más limpio posible, porque es como un teléfono descompuesto, lo que tengo aquí y lo que sale por acá no es lo mismo, y lo que tú recibas y lo que entre a tu cabeza no va a ser, ¿sí me explico? Sí, Entonces claro. esos filtros van mermando la calidad o la pureza de la idea. Y es ahorita en el que yo me estoy enfocando. Una de las mejores herramientas que yo he usado para poder pulir esa habilidad que tú comentas, esa habilidad blanda, es el hablar a otras personas. Cuando tú hablas con otras personas y aparte escuchas a otras personas, indirectamente también creo que hablas contigo mismo y te escuchas a ti mismo y escuchas a otras personas y puedes extender Eso que ese acabas de panorama. decir yo lo interpreto, Alex, como ecos de paz. Cuando tú te permites escuchar al otro como lo estamos haciendo ahora, te enriqueces y muy probablemente Sí, tengas un elemento más para encontrarle sentido a tu vida. Que por cierto, Alex, sí, esa tarea en la que te has embarcado es una tarea que todos los hombres a lo largo de la historia de la humanidad hemos tratado de resolver. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es la claro, razón de nuestra vida? claro. Muchos incluso mueren sin encontrarla. Pero lo más padre, digamos, de las actividades, de la actividad en la que estoy involucrado, es que ni siquiera yo como facilitador o acompañante de procesos, ni siquiera tengo que ser el que exprese lo más importante. Lo más valioso lo dicen las personas a las que acompaño. Fíjate. Sí, es verdad. Lo más valioso lo dicen ellas, porque ellas son las que expresan sus sentimientos, sus emociones, sus ideas o sus necesidades o deseos. Y entonces cuando tú dices, el tiempo es de ellos, voy a poner toda mi atención, entonces te abres a lo que ellos consideran importante y de esa manera estás dándoles lo que el 95-98% de las personas hoy en la actualidad indican que les hace falta, ser escuchadas. En el mundo que vivimos, ante tantos ruidos, muchas personas sienten que no han encontrado a una persona que las escuche. ¿Verdad? Es más, en Japón hay una actividad, si hay alguna persona que nos vaya a escuchar, que vaya A Japón. a Japón, pagan y pagan bien por escuchar a los demás. Sí, Es una necesidad que está presente en toda nuestra vida, claro. porque como tú lo dices, generalmente somos más, estamos más acostumbrados a hablar que a escuchar. Y cuando aprendes a escuchar, encuentras una gran riqueza en el mundo de los demás, en las ideas de los demás. Aprendes a respetar los sentimientos de los otros y lo más importante, aprendes a aceptarlos como son
sin pretender dominarlos, sin pretender cambiarlos a lo que son tus valores o tus ideas. Claro. Y eso en el mundo hace falta. Dos preguntas sobre ese tema. Una es en cuestión a sentimientos y la otra es en cuestión a tus ideales. Yo sé que en una... Bueno, realmente en el puesto que desempeñas, no puedes verte sesgado por una idea personal. Siempre tienes que estar lo más imparcial posible. Pero cuando se involucran las emociones, ¿cómo lidias con una negociación cuando ya hay emociones de por medio? Interesante. En cualquier conflicto interpersonal, donde se involucran dos o más personas, va a haber emociones. Así sea la problemática aparentemente por 100 pesos, va a haber emociones. Claro. Así sea la problemática porque alguien era socio de otro y decidió participar aquella otra persona en otra empresa, va a haber emociones. En todos los conflictos y en todas las relaciones personales va a haber emociones. Claro. De hecho, hay una propuesta muy interesante que a mí me ha gustado, a ver qué te parece a ti. Okay. Y a ver qué le parece a quienes nos escuchen. Okay. Se decía antes que el ser humano era un ser racional con emociones. Y ahorita hay una propuesta diferente que dice que los seres humanos somos seres emocionales con un poco de razón. De hecho, la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida son de carácter emocional. Es verdad. Pongo, por ejemplo, lo siguiente: la elección de la pareja. En la elección de una pareja, ¿qué prevalecerá? Un cálculo muy racional de decir, es una persona con esta y estas cualidades y vamos a generar un plan de vida. O en principio hay una conexión más emotiva y posteriormente sí se empiezan a construir racionalmente otro tipo de cosas. La elección de la pareja fundamentalmente es una elección de carácter emocional. Muchas decisiones de nuestra vida las tomamos así. Yo te preguntaría, si me lo permites, espero que sí, ¿cómo fue que llegaste a la actividad que desarrollas hoy en día? ¿Fue motivo así como de un análisis muy racional, un discernimiento muy objetivo, o fue una pasión la que te llevó? Fíjate que sinceramente conmigo sí fue un poquito de ambos, la verdad. Claro. Porque por estrategia sí tuve que considerar realmente los beneficios de una y de otra. Pero sí es verdad, no voy a negar que ciertamente una pasión involucrada, ¿no? Sin la pasión, tu actividad carecería de magia. Claro. De hambre. En mi caso, si yo no tuviera la decisión de tratar de servir a los demás, como tú lo dijiste en una parte de este episodio, me sentiría cansado o me estresaría. Soy un humano. Sí. Y las jornadas de trabajo me pueden pesar y las emociones que se transmiten son fuertes. Pero el hecho de decir, quiero ponerme al servicio de los demás, quiero acompañarlos en lo que hoy vivan y ponerme a su disposición, es una especie de pasión y es algo que me llena. Y por eso yo he acuñado una frase que te la regalo. Esta frase cuesta $10 millones, pero te la regalo a ti. Okay. Hay que hacer las cosas con calidad y calidez. Hay que hacer las cosas con calidad y calidez. Calidad profesional, pero calidez humana. Un artista de la lente puede dominar, no sé, las máquinas y las tomas y todo, pero si no le pone emoción a lo que va a hacer, pues a lo mejor no va a capturar en sus imágenes lo más valioso. Sí. Y así tenemos que brindar el servicio a los demás. Sí entiendo a lo que te refieres con el tema del factor de las emociones. Sí creo que es fundamental tenerlo presente y sobre todo escucharlo siempre y cuando sea para edificar lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Pero tengo la duda de qué sucede cuando las emociones, tristemente, no puedes llegar a controlarlas. Tal vez la mayoría de las personas sí, pero hay otras personas que no tan bien. ¿Cómo puedes hasta cierto punto lidiar con eso? Si cualquier persona siente que las emociones no le están permitiendo desarrollarse personalmente o llevar una vida en forma, vamos a decir, equilibrada,
tendrán que acudir con los profesionales que les ayudaran a eso. Pueden ser psicólogos, psiquiatras, tal vez, o terapeutas. Aquí lo importante es entender que todos vamos a tener emociones y que en cualquier desencuentro que tengamos con los demás en la vida van a estar presentes. Claro. Y bueno, como yo te decía, esto nos lleva a pensar que podemos cambiar el mundo dejando la indiferencia hacia los demás y hacia sus emociones, hacia sus inquietudes, hacia sus problemáticas y tratar de acompañarlos. No te digo que vamos a tomar el papel de ellos en la decisión, pero hay que acompañarlos. Sobre todo si tienes habilidades, si tienes formación y capacitación en este tipo de actividad, ábrete a los demás, ábrete a todos, ábrete al encuentro con los demás y entonces vas a producir cambios positivos. Hay que cambiar el mundo desde donde estamos. Y yo estoy tratando de cambiar el mundo, la parte del mundo que me corresponde, haciendo que las personas con las que interactúo en mi actividad cotidiana se vayan un poquito mejor que como llegaron. Te ha tocado personas, obviamente te ha tocado personas un poco como yo, ¿no? Que se pueden expresar y que saben realmente por la razón por la que están ahí, ¿no? O sea, que saben que en ese momento tienen que expresarse. Regreso a cuando tú y yo nos conocimos. Pero cómo, si te puedo preguntar, tal vez sin involucrar nombres o datos específicos, pero cómo logras hacerle entender a las personas que en ese momento necesitan expresar lo que tienen. Si ellos no quieren. La propia comunicación te lo va dando, como tú decías. Desde el principio, yo trato de hacer una conexión personal con ellos. Si tú en la mañana saludas a una persona y lo haces con toda sinceridad y emotividad, el saludo va a ser bien recibido y va a generar algo positivo en el otro. Y eso va a permitir entonces que la comunicación fluya. Ya, es verdad. Porque las personas se deben sentir acogidas. Sí. Se deben sentir importantes. Y más, mi estimado, cuando yo te digo, oye, Alex, estás escuchando una palabra que para ti tiene un significado importante. Claro, es muy buena. Una de las palabras más bonitas que escuchamos hoy en día y que lo escuchan también nuestros compañeros que están ahorita aquí con nosotros, es su nombre. Alex. Si a mí me dicen Juan y me dicen licenciado o me dicen de otra manera, pues yo prefiero que me digan Juan. Claro. Porque además está muy bonito mi nombre. Sí, resuena. De hecho, me gustaría tocar sobre ese punto, porque es una herramienta muy práctica, pero muy buena. O sea, porque realmente es algo muy sencillo que cualquier persona que esté escuchando este episodio se puede llevar. El repetir el nombre es algo que sí creo que tiene mucho poder para llamar la atención y también para retomar como esa conexión con la persona. Claro, es fundamental. Te iba a preguntar, ¿sabes de algunas otras herramientas similares que nos puedas llegar a compartir? Porque yo sé que has tenido varias. Hay muchísimas, pero me regreso a eso, a la conexión personal. El hablarle a los demás por su nombre es mágico, porque no le estás diciendo señor, joven, o muchacho, o doña. Sí, claro. Le estás diciendo una palabra que para él tiene un significado y que toda su vida la ha escuchado, que es música para sus oídos. Emociones. Emociones. Si con el nombre, con la expresión de un nombre estás diciendo, te identifico como Alex, te identifico como una persona que se llama Alex, te identifico como una persona que está viviendo una situación importante en su vida y que se llama Alex. Sí. Y entonces tiene significado y tiene sentido la interacción. Sí, es verdad. Con ese simple hecho, con el hecho de mirarlos a los ojos, con el hecho de expresarles algo que pueda ser grato, estás generando la posibilidad de comunicarte de una manera mágica con la gente. Sí. Saluda, como te digo, a la gente con entusiasmo, con una sonrisa. Si vas a darle la mano a alguien, salúdalo con firmeza, no con rudeza, con firmeza. Claro. Transmítele en tu saludo que estás interesado en ella, que estás ahorita conectándote con ella. Y de esa manera
puedes iniciar una transformación y puedes iniciar un acompañamiento. Para los que estamos en ese proceso de acompañamiento es vital que la persona sepa que nos interesa, que en ese momento vamos a dejar nuestro mundo, nuestras ideas, preocupaciones, etcétera, y nos vamos a centrar en una persona X, denominada o llamada Alex, y que queremos escucharla. Y entonces, en esa escucha bien efectuada, que podríamos decir que incluso es una escucha amorosa, que por cierto, técnicamente algunos me podrían refutar. Los que estén en esto van a decir, ¿cómo escucha amorosa? Bueno, le llaman algunos escucha activa, pero yo le llamo escucha amorosa. Me gustaría hacer un pequeño hincapié en un pensamiento propio para las personas porque hay que aceptarlo, Juan, lo más probable, porque es un hecho, es que A ver. de las 10 personas que nos escuchen, lo más probable es que por lo menos 3, 4, tal vez digan, a mí sinceramente no me gusta mucho escuchar a otras personas, yo no tengo mucha empatía por los demás, o simplemente sí tengo empatía, pero no soy bueno teniendo conversaciones, y por qué voy a estar, si me explico, escuchando a otras personas y lo que sea. Yo lo que me es gustaría, valedero. y es algo que es evidente que va a pasar. Claro. Ese tipo de personas, a mí me gustaría comentar lo siguiente y rebotarlo contigo a ver qué opinas, porque no nada más es el hecho de escuchar a otras personas, y ya es el hecho de que en relaciones en donde tú tienes que verte involucrado día con día, por ejemplo un matrimonio o una sociedad para un negocio, Sí. una relación que realmente te dé frutos, me explico, tangibles, necesitas escuchar a la otra persona. Siempre. Necesitas escuchar a la otra persona, o sea, incluso por temas de negocio, incluso por temas de familia. Sí. Entonces, yo entiendo tu parte de escuchar a otra persona para querer ayudarlos. Y como lo comento, yo también soy igual que tú. Yo sé que hay muchas personas que les interesa escuchar para querer aliviar los problemas de otras personas. Pero hay que aceptar que la mayoría, o al menos la mitad, estoy seguro, sin siquiera dar cifras exactas, estoy seguro que un gran porcentaje de personas no tienen esa vocación o esa pasión por escuchar a otras personas por el mero hecho de creer que no van a sacar nada de provecho. Y yo lo que quiero como poner en la mesa es que no, al momento de tú no poner atención a otras personas, también es como si no te pusieras atención a ti, porque esas relaciones ya forman parte de ti. ¿Me explico? Y esas relaciones te están dando frutos tangibles que necesitas cuidar. Y eventualmente, como dije, perdón, solo esto, es que es con la práctica, cuando vas escuchando a otras personas, eventualmente las primeras 2, 3 veces, 4, 5, 6, las que sean, no va a salir de una manera como tú esperabas que saliera, pero te garantizo que si lo sigues intentando, eventualmente vas a mejorar. Y te vas a dar cuenta de que no requiere tanto sacrificio como tú siempre lo veías. Es muy correcto lo que tú propones. Y es valedero porque es tu concepto, son tus opiniones, son tus creencias. Claro. Y tienen sentido. Desde mi enfoque, si me permites, sí, claro. en una retroalimentación te diría, sí, por favor, no todos deben sentirse obligados a saber escuchar. Sí. Pero si se decidieran hacerlo, van a enriquecer su vida, exacto, van a mejorar sus relaciones. Exacto, eso es lo que voy. Sí. Y eso es magnífico. Claro. El formarte en la escucha es todo un tema, es motivo de diferentes disciplinas. Yo no diría las 10 personas, las 100,000 personas que nos van a escuchar en esta semana. Ok. Probablemente entiendan que si se deciden a formarse en la escucha, van a encontrar tesoros en los demás, lo que tú y yo te decía. Van a enriquecerse y van a enriquecer la vida de los demás. Son cosas muy sencillas, que es lo que intento recalcar, de que sé que suena muy como... Es que de verdad estoy seguro de que suena como tu mamá diciéndote, tiende tu cama, recoge tu cuarto, cosas que son cosas o sugerencias que hemos escuchado por años, el escuchar a otras personas, etcétera. Pero es que realmente cuando te tomas el tiempo de ver todo lo que te da a favor en tu vida, es cuando ya no puedes, es innegable que tienes que empezar a hacerlo. Te pongo un ejemplo. En una pérdida, en un duelo, o en un funeral, para hablar con exactitud, cuando alguien le expresa a otro, te acompaño en tu dolor, no significa que tu dolor es mi dolor, sino está diciendo, a ver, ahora en esta prueba que estás pasando, aquí estoy y te voy a acompañar. Y eso tiene un valor tremendo. Si
tú conoces a una persona que está pasando por una problemática muy fuerte de desempleo y tú la acompañas a lo mejor platicando una tarde con él o invitándole un café, ese acompañamiento va a transformar ese momento, ese tiempo y ese espacio en algo maravilloso. Y entonces hay que atrevernos a transformar el mundo así. Hay que pensar que el mundo no es ajeno a nosotros, que nosotros formamos parte del mundo, nosotros le damos la identidad al mundo. Sí. Y entonces en nuestras manos está que el mundo tenga un mejor color, que el mundo tenga una mejor visión Sí. y que en este mundo se viva mejor. Me gustaría saber si hay algún ejemplo o alguna ocasión donde que haya sido de manera muy evidente el hecho de comenzar a escuchar a la otra parte, tal vez en alguna negociación, porque yo sé que una de tus funciones es sí negociador, arbitraje. Los acompañamos, se acompaña, hago la acotación, Ujú. fundamentalmente los acompañamos a que ellos negocien. Técnicamente se llama negociación asistida. Ok. Por supuesto, lo que tú dices es muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre una negociación y una mediación? En la negociación, las personas directamente toman los acuerdos prácticamente sin la intervención de un tercero. Mm. Pero la mediación como tal, propiamente dicha, es una negociación asistida. Ok, Porque en la mediación, tarde que temprano, van a negociar también algo. exactamente. ¿Sí? También la conciliación tiene un proceso de negociación, es más el arbitraje que, como tú señalabas, también. Ok. Pero para no entrar en términos tan técnicos, yo te diría que en la negociación necesariamente hay un encuentro humano. Y en ese encuentro humano hay que escuchar al otro. ¿Por qué? Porque probablemente escuchando al otro vas a identificar cómo los dos pueden construir una solución que satisfaga las necesidades de ambos. Sí, Si me permites una anécdota rápida. claro, claro. En cierta ocasión nos tocó atender a dos personas. Una era la dueña de un departamento y la otra persona era su inquilino o arrendatario. Ok. Tenían muchos años en esas relaciones, se llevaban muy bien, eran súper amigos, vamos a decirlo. Pero sentían que ya no se podían comunicar bien porque el dueño del departamento le pidió que entregara él mismo a su inquilino. Y dentro de las primeras sesiones, algo que expresó el inquilino, el arrendatario, fue: oye, pero si nos llevamos muy bien, si hemos ido incluso a reuniones juntos, ¿por qué me estás quitando el departamento? Más o menos era la forma de expresarse. Y el dueño del departamento le dijo: mira, pues sí, yo te estimo mucho, elemento emocional, pero tengo una necesidad. Yo rentaba un local para mi negocio, tú sabes que yo tengo un negocio, vamos a poner que fuera de, ¿qué te gusta? Plantas. De plantas. Ok, Y ya el dueño de ese local me lo pidió. ok. Y yo necesito un espacio para meter varias cosas de ese local. No, porque entiendo. de tal manera que se dio la comunicación que, escuchándose con toda atención, llegó un momento en que el inquilino del departamento le dijo a su amigo y arrendador: oye, si lo que tú necesitas es un espacio, pues aquí el departamento no te va a permitir que metas todo lo que necesitas. Pero yo tengo un primo que está rentando un local cerca donde me dices que tienes tu negocio. Como ves, en un proceso de diálogo, de escucha, de ponerse empáticamente al servicio del otro, lograron construir. La solución fue que el que vivía en el departamento le recomendó al primo que tenía un local cerca del otro. Entonces, la necesidad que tenía el dueño del departamento no era que se fuera su amigo, su conocido durante muchos años del departamento. Tenía la necesidad de encontrar un espacio donde pudiera llevar cosas. Y lo resolvió mejor que como él pensaba. Pero fue a través del diálogo. Sí. Es muy interesante realmente porque el escuchar te abre puertas. De hecho, al principio de la conversación comentaste, corrígeme si voy mal, que... ¿Quién soy yo para corregirte? No, claro que sí. Pero previamente
tu enfoque estaba en grupos, ¿no? En grupos más En grandes. conflictos sociales. Sí. Correcto. Y después pasaste ya a problemas interpersonales, meramente de que tal vez dos participantes en su mayoría, ¿no? Ujú. Y es algo que me llamó mucho la atención y yo estaba pensando al principio de cuáles serán las principales diferencias y yo creo que una de ellas es la conexión. Por ejemplo, en este caso una de las razones por las que hubo ese diálogo entre el, entre el inquilino y el dueño del lugar fue por la conexión que llevaban por años. Supongo que eso es algo que también pudiste Que se haber había reflejado. venido, se vio un poco afectada cuando Sí, claro, ella- es normal, ¿no? Somos personas eso. emocionales, entonces es evidente. Pero ¿qué es lo Tú, que te llevó, mi pregunta, perdón, qué es sí, lo que te llevó de pasar a grupos grandes a... el desarrollo profesional. Y debo señalar, ante la reflexión que me invitas a hacer, que la atención de conflictos sociales los hacíamos sin una metodología tan estructurada. Mm, Fundamentalmente nuestra tarea consiste en facilitar la comunicación, que se puedan comunicar. ¿Por qué? Porque en diferentes conflictos interpersonales, lo primero que se afecta es la comunicación y el diálogo. Y entonces, cuando interviene un tercero que no tiene un beneficio, un interés, que no se va a aliar con ninguno de los dos o de los tres, de los que sean, pues entonces comienza a ser como un eco y un reflejo. Las personas pueden comunicarse de mejor manera ujú, por la intervención y por la guía de una persona, de un tercero. ya. Un tercero con buena preparación y con interés en servir puede ser de mucho beneficio. Que no es lo mismo a que alguien quisiera intervenir en un conflicto y que no tenga una preparación en la escucha, que no tuviera una preparación en ser imparcial, etcétera. Porque en lugar de hacerlo, a lo mejor hace más grande el conflicto. Comentábamos contigo hace un tiempo que la conexión personal que se logre hacer es fundamental. Y si me lo permites, voy a diferenciar entre lo que será coincidir y Ujú, conectar. Podemos coincidir en el tren eléctrico aquí en Guadalajara con 1000 personas. Todos ujú, vamos en un momento determinado a las 8 de la mañana en ujú, el tren 10 y vamos por federalismo. Ahí sí, estamos coincidiendo. Pero sabemos quién es el que va a un lado o quién es el que va a parar junto a nosotros. En realidad no, casi nunca. La conexión tiene que ser necesariamente ya un encuentro persona a persona. sí, Y tiene que significar, me interesas tú como persona. mm, Y espero que tú también te intereses en mí. Y eso es lo que estamos y vamos a lograr a través de este episodio y seguramente a través de, de otros ejercicios y de sí, no, otros claro, como este. claro. Estamos conectándonos personalmente con quien nos escuche. Y sería muy interesante, mi estimado Alex, y te lo propongo, que en esa conexión que Ujú. estamos generando a partir de ahora, nos indicaran, oye, esto me gustó del episodio, esto no me gustó, que pudieran retroalimentarnos. Ah, claro. Claro, claro. No, sí, cualquier opinión es válida. Me gustaría regresar un poquito rápido al tema que dijiste, porque el decir que deben de escuchar a las personas. Yo soy una persona muy racional y normalmente cuando alguien me dice que haga algo, por alguna razón si te lo voy a confesar, tengo algo de problemas con la autoridad, si te soy sincero, en cuestión a que rara vez hago lo que me dicen, tristemente, es algo que estoy tratando de eliminar. Pero lo que primero trato de hacer cuando me sugieren algo es pensar qué es lo que quieren o qué es lo que yo podría sacar de provecho. Y lo que quiero invitar a las personas y rebotarlo contigo es de que no sabes las oportunidades que te estás perdiendo si no vocalizas que quieres conectar con otras personas. Si tú ves a alguien interesante o tienes esa oportunidad de tal vez tener esa conexión con alguien, lo único que diría es que lo intentes porque no sabes de ahí qué otra conexión pueda irse dando, surgiendo. Que sobre ese tema me gustaría hablar sobre las conexiones amorosas, porque realmente creo que es uno de los temas más delicados y con más sustancia que quiero creer que tienes día con día, ¿no? Porque yo sé que también, así, ahorita me diste el ejemplo del rendador y el rendatario, pero supongo que cuando es un problema de matrimonio,
es un poquito, o sea, las emociones, por muy racional que sean las personas, siempre se van a ver involucradas, ¿correcto? Entonces, me gustaría saber ahí cuál es tu ¿Qué postura y experiencia tu te puedo praxis. comentar con todo gusto? ¿Qué pasa con personas que tienen 50 años de casados, pero que tienen 49 años de separadas? Mm, Dices, bueno, vivieron un año juntos, tienen 49 años que a lo mejor ni se veían. mm. O sea, que en papel estaban juntos, pero no estaban realmente juntos, ¿a te refieres? O... No, no, sí, que se casaron hace 50 años, Mm, vivieron juntos nada más un año, mm, se separaron hace 49 años. ya, ¿Podría tener impacto, no? Pues, quién sabe, dependerá de lo que ellos expresen. claro, Pero la generalidad de los casos indica que el impacto emocional ya no es tan grande. claro. Porque incluso si cada quien tiene esta familia aparte y dicen, no, pues es que ya ni sabía cómo eras, te dicen así, ya no, hacía tanto tiempo que no nos veíamos que ni me acordaba cómo eras. Sí. Ah, ja, ja, ja. Bueno, pues, O sea, sí te ha pasado ese caso, hombre. eso pasa. Ok, eso es interesante. Eso pasa y en la vida puede suceder. Pero regresando, pensaría Alex, que el reto que tenemos es dejar de estar pensando y concentrándonos siempre nada más en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades, en nuestros deseos. ¿Crees que no deberíamos de hacer eso? Es bueno, es normal, pero hay que tratar de no ser indiferentes a las preocupaciones, a las broncas de los demás, a sus alegrías, incluso a sus gozos, a sus sentimientos. Si dejamos la indiferencia, Ajá. estoy convencido de que vamos a hacer este mundo mejor. Pero ¿qué le dirías a alguien que le cuesta trabajo dejar la indiferencia? Que se atrevan a hacerlo. Y si te dice por qué. Pero si realmente le cuesta trabajo en el sentido de que no ve una necesidad de hacerlo. Hay que respetarlo. Mm, ¿Te acuerdas lo que yo decía hace un principio? Que el acompañamiento y el entendimiento al otro implica que no necesariamente tenemos que pensar que el otro debe sentir como nosotros o ver las cosas como nosotros las vemos. En cierta ocasión platicaba con una persona que trabaja lo espiritual desde una fe ujú, y justamente hablábamos de esto que tú dices, que no necesariamente todos ujú. debemos estar trabajando formal o informalmente, ya sea a través de una acción filantrópica, de una asociación o de un trabajo formal. No necesariamente todos tenemos que estar involucrados en la gestión de los conflictos de los demás. Eso es correcto. Pero yo te pregunto, ¿qué pasa si tú vas con un médico Ujú, o con un profesional de la salud, pues, ujú. que ni siquiera sepa tu nombre o que no le interese saber cómo te sientes? ¿Tendrás confianza en él? Aunque sea el especialista número uno del mundo occidental o Sí, de claro, claro. Norteamérica. Tiene que haber un rasgo de humanidad. Tenemos que atrevernos a ser más humanos. Y ser más humanos, Alex, no significa que busquemos ser perfectos. Todos tenemos fallas, errores, o como dirían unos pecados, Ujú, pecadillos o pecadotes. ujú. Pero en la medida que nos atrevemos a ser más humanos es vencer la indiferencia, es entender al otro, es decir, pues mi vecino a lo mejor no tiene agua, se descompuso. Oiga, vecino, pues le voy a pasar la manguera mientras la arreglan. Estás haciéndole el día, estás diciéndole, oye, me interesas como persona, Ujú. y con este gesto a lo mejor te voy a alivianar, en lugar de que te vayas con tu mamá que vive a 5 horas de camino, Sí, sí, sí. pues vas a poder bañarte para ir al trabajo hoy en la mañana porque te estoy dando la posibilidad que tengas agua. Son gestos humanos, son pequeños gestos que transforman. El sonreírle a alguien puede Sí. transformar la vida. Por cierto, nosotros tenemos la posibilidad eh, de convivir con personas que transforman nuestro mundo, nuestro pequeño mundo. Justamente antes de iniciar este episodio, pues hemos interactuado con dos jóvenes que se ríen, que están contentos. Hay personas que ríen con los ojos, ¿sabías? Sí, es verdad. Yo conocí a una persona muy valiosa en mi vida que sonreía con los ojos. Y bueno, toparse con gente así, Sí. pues es
un lujo en nuestra vida. Como yo te lo dije al principio, estamos hablando de lo que creemos. Estoy expresando lo que creo. Sí. Y créeme, te quiero transmitir esa creencia de que lo que yo hago, lo que te estoy expresando ahora, procuro vivirlo. Correcto, y se nota. Porque si no sería, ¿cómo le llaman? Poco congruente. Y si yo voy a hablar de algo de lo que no creo, tú, ellos, ustedes, vosotros y ellos, van a entender que yo estoy impostando, que no estoy siendo sincero o transparente. Yo estoy hablando, como lo dijimos desde el principio, desde el corazón. Hay que aprender a ser generosos. Y si tenemos conocimientos, habilidades, si estamos preparados en algún campo, hay que atrevernos a compartir y ponerlo al servicio de los demás. Porque finalmente, como dijimos, eso nos va a enriquecer más a nosotros que quizás a ellos. Es muy buena. Y eso es realmente lo que trataría de mantener en mente, ¿no? O sea, porque en ocasiones las personas, si lo haces con siempre ver algo a cambio, o sea, si tú crees que ayudando a una persona, si lo haces esperando gratitud, no lo hagas. No, Porque claro. lo que tienes que hacer es pensar que lo haces para edificarte y para hacerte más fuerte todavía. Porque Regálalo. es algo que yo personalmente últimamente tengo en mente. Es cuando doy y hago algo por una persona realmente, o sea, sí lo hago por la otra persona, pero lo hago realmente por mí porque quiero que mi nombre se asocie con ese apoyo y esa fortaleza. Entonces, si la otra persona no lo quiere ver o no lo valora, ese realmente ya no es asunto mío, porque y eso es tal vez de manera un poco más egoísta, pero yo siempre busco ser fuerte y el dolor es algo que te ayuda a ser fuerte. Entonces, cuando haces ese sacrificio de ayudar a alguien, y aunque no sean agradecidos, te puede llegar a afectar o lo que sea, pero eso te edifica más como persona y te hace poder resistir en un futuro todavía más Hay un refrán situaciones popular que parecidas. refleja lo que tú dices. Decían antes, haz el bien sin mirar a quién. Ujú. Tú hazlo con el mejor ánimo, de buena voluntad. Ya si te lo agradecen, si te lo reconocen, es otro tema. Lo importante es hacerlo. Sí, es correcto. Ok. Juan, aprovechando esta pausa que tuvimos, que por cierto, primero me gustaría abordar la conversación que tuvimos ahorita entre nosotros sobre las diferencias de por qué ayudar a una persona es importante. Yo creo que, si me lo permites recalcar lo que te comenté hace rato, de que sí se nota y se percibe realmente desde el corazón, como tú lo dices, que tu motivo principal, en resumida una sola palabra, es el altruismo. Acá, como lo comentó Cristian, que fue muy buena, yo sé que a ti también te resonó, que la razón por la que debes de ayudar a las otras personas es porque es lo correcto. Y eso rebotó más conmigo porque me di cuenta de que yo tengo una perspectiva un poco distinta, que tal vez hasta cierto punto, no sé tú qué opinas, pero siento que se puede percibir como un poco ególatra. Pero yo lo hago porque al momento de yo ayudar a otras personas, respondo a mis pensamientos. Cuando yo sé que si pienso algo y luego lo puedo ejecutar, voy haciendo como ese récord dentro de mí y eso me hace tener más confianza en mí mismo. ¿Me explico? Entonces yo lo hago sí por la otra persona, sí para querer ayudar a los demás, pero también para edificarme como persona, y eso también me permite, al momento de yo ser más fuerte, ayudar a las otras personas, porque si no te puedes ayudar a ti mismo, ¿cómo vas a ayudar a los demás? Entonces está muy interesante como los tres diferentes puntos, pero personalmente creo que los tres bastante válidos, ¿no? Totalmente válidos. Yo te diría, ¿qué pasaría si se combinaran esos tres puntos? Que dijeras, voy a ayudar a los demás, Claro. porque de esa manera yo me fortalezco. Voy a ayudar a los demás porque me interesan. Voy a ayudar a los demás. ¿Cuál es la otra hipótesis? La mía es porque, bueno, es Porque es lo correcto. Exacto, porque es lo correcto, por altruismo y porque realmente creo que me edifica como persona ayudar a los demás. El servir a los demás puede tener estos tres enfoques y son perfectamente válidos, Muy buena. siempre y cuando el resultado sea transformar o ayudar a transformar para bien la vida de los demás. Es muy irónico que yo personalmente soy una persona que hasta cierto punto soy algo cerrado a veces,
porque yo no había considerado, cuando yo ayudo a una persona no lo hago tanto porque sea lo correcto o por altruismo, sinceramente. La verdad lo hago mucho porque quiero responder a mis pensamientos. Para bien o para mal, porque quiero, lo que dije hace rato, ¿no? Pero se me hace muy irónico que hayamos podido llegar a esa conclusión mutua a través de un diálogo. Es Que correcto. creo que se da como un círculo completo de lo que estamos hablando, de la importancia de escuchar a otras personas. El tomarnos un tiempo y sentarnos y decir, a ver, ¿tú qué opinas sobre lo que estábamos hablando? ¿Tú qué opinas de este punto? Y escuchar y realmente no nada más escuchar y ya, sino entender de dónde viene. Yo creo que eso es lo que... Fue muy padre porque si no nos hubiéramos dado el tiempo, como bien dices, Correcto. de interactuar con otros y de escuchar sus puntos de vista, nuestra conclusión pudiera ser un poco más corta, menos rica. Y hoy hemos construido algo muy interesante. Exactamente. Que hablando de conclusiones, otra es, ahorita que también se generó durante la pausa, es sobre los conflictos familiares y cómo es que se abordan mediante la mediación. No sé si me gustaría que tocáramos este tema juntos Con todo gusto. y si no te molesta, me gustaría que tú lo abrieras con la premisa que comentaste en ese momento. No me molesta, por el contrario, me parece muy atinado que estés proponiéndolo y voy a abordarlo de la siguiente manera. Mira, desde mi experiencia y desde mi particular punto de vista, puedo decirte que muchos de los conflictos familiares que vemos en la actualidad surgen fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, porque las familias y los matrimonios no reciben una actividad de tipo preventiva. Decíamos, si no mal recuerdo, en la primera o la segunda, La segunda, si no me la equivoco. segunda reunión que Interacción, tuvimos, sí. en la segunda interacción que tuvimos, tú y yo, que hace falta que los matrimonios y las familias reciban una especie de mantenimiento preventivo, Exacto. donde haya ejercicios, donde haya un acompañamiento que les permita identificar cuáles son los retos y desafíos que se van a enfrentar. Correcto. Y a partir de ahí, evitar que surjan conflictos graves o crisis incluso. Pero además está la otra situación. Bueno, y cuando se presentan los conflictos o las crisis, ¿qué hay que hacer? Pues hay que resolverlos. En ese sentido, puedo decirte, a reserva de que posteriormente, en otras entregas, en otras interacciones o episodios, Claro que sí. lo veamos con más detalle, que fundamentalmente se presentan conflictos de la siguiente naturaleza. Conflictos vinculados a temas de menores de edad, específicamente a cómo quieren los papás ponerse de acuerdo respecto de los alimentos o la pensión alimentaria que deben recibir los niños, pues para atender sus necesidades indispensables, básicas, que les permitan desarrollarse. Ligado a esto va en el mismo paquete la custodia de ellos y la convivencia de los padres con los menores. Este es, en primer lugar, un ejemplo muy claro de un conflicto familiar que se presenta hoy en día. Parejas que tuvieron, insisto, la oportunidad de procrear hijos y que ahora tienen que ponerse de acuerdo, tienen que buscar cómo ponerse de acuerdo en el tema de alimentos, custodia y convivencia. Primer paquete. Está el paquete, obviamente, de los divorcios. De los divorcios en su modalidad de divorcios administrativos y de divorcios por mutuo consentimiento. En la vertiente de servicio en la que yo estoy participando, son los dos tipos de divorcio que se dan. Y bueno, aquí encontramos una gran categoría, una gran cantidad de situaciones que se presentan. No hay un rango de edades definidos en los divorcios. No hay tiempo de duración. Así puedes encontrar matrimonios que duren unos cuantos meses o que duren 50 años. No hay una razón fundamental, ni económica, ni de infidelidad, ni de falta de amor. Hay una
podremos decir que es multifactorial. Es una gama muy Es amplia. una gama amplísima. Pero suelen repetirse, perdón, algún tipo de patrones, porque en el momento donde tú comentas de que puede haber situaciones preventivas, ejercicios, perdón, preventivos, significa que se enfocarían en problemas que comúnmente surgirían en una ruptura. No sé si me estoy explicando. O sea, de que, por ejemplo, un ejercicio preventivo podría ser estos espacios, esos talleres de comunicación, Puede ser. que obviamente es porque se percibe claramente de que una de las razones por la que existe esta ruptura emocional dentro de un matrimonio es por la falta de comunicación. Entonces tiene que haber algún tipo de patrón, ¿no, Juan? O sea, tiene que haber algún tipo de... No he identificado uno, pero el tema de la comunicación sí está presente. Claro. A veces como resultado de otros factores, a veces como el factor más importante. Pero te puedo enunciar ahorita, si me lo permites, de bote pronto algunos. El problema económico, Mm, en la actualidad es muy, muy frecuente. No la escasez de recursos, sino que muchas veces se origina ese problema o ese desacuerdo por la falta de por la falta de una administración correcta o de una administración apropiada ya, en el manejo de los dineros. correcto. Mucho o poco, si no se maneja bien, si no se administra bien, puede generar problemas. Hay problemas de adicciones también presentes. Hay problemas de adicciones, que las adicciones al juego, Ujú. a alguna sustancia, puede ser motivo de una ruptura. En fin, es multifactorial. Claro. Pero hay otro tipo de conflictos que también se manejan a través de las soluciones pacíficas, como son propiamente los que tienen que ver con la atención y cuidados a adultos mayores. Es cada día más común ver que hay familias que no han encontrado la forma de integrarse o de cooperar o de colaborar para atender a sus adultos. Mm, Y entonces puede haber descendientes, sobre todo los hijos, que digan, quisiera que nos ayudaran a encontrar la forma ujú. de ponernos de acuerdo en los cuidados de nuestros papás o de mi papá o de mi mamá anciana. O queremos que nos ayuden a resolver cómo vamos a atender económicamente las necesidades. ¡Wow! Entonces, son los principales tipos de problemas. Habrá familias, habrá parejas que abriendo la comunicación de la que tú has expresado frecuentemente, encuentren una salida a esto. Habrá familias que requieran establecer compromisos formales. Eso dependerá de cómo manejen ellos mismos su conflicto y que cómo quieran resolverlo. No todos los conflictos familiares requieren un documento formal. A veces lo importante es que se abra el espacio de la comunicación y que todos los miembros de una familia puedan expresar sus sentimientos, sus emociones y sus deseos. Y a partir de ahí ya quedó resuelto. Ok, de hecho sí. Comentábamos que podemos hacer una clasificación muy, muy general de los tipos de conflicto familiar. Decíamos, los que tienen que ver con los menores, sus alimentos, la custodia de ellos y la convivencia. Y está, por otra parte, los tipos de divorcio, el divorcio administrativo y el divorcio por mutuo consentimiento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos, perdón? Entre el administrativo y... Podríamos señalarlo fundamentalmente en que en el divorcio administrativo, si hay hijos, estos deben ser hijos adultos que no requieran ningún apoyo o alimentos por parte de sus padres. O que no haya pendientes de liquidarse bienes por el régimen de la sociedad legal por la que en la generalidad de los casos las personas contraen matrimonio. En pocas palabras, cuando no va a haber compromisos pendientes entre los cónyuges o entre los cónyuges y los hijos, si son mayores de edad, son capaces y no requieren de su ayuda, y que tampoco se hayan adquirido
bienes inmuebles o bienes muebles, o deudas o créditos en común, fundamentalmente de manera muy concisa. Okay. Hablábamos también del caso de la atención para los adultos mayores, donde los hijos, los nietos, familiares de adultos mayores no encuentran la forma de atender las necesidades o de cómo colaborar o compartir los cuidados de ellos. Eso sin hablar de los conflictos de las familias que podrían llamarse de tipo vecinal, donde hay simplemente problemas en la forma de interactuar entre ellos, donde no necesariamente va a haber una ruptura, donde no necesariamente va a haber acuerdos formales en un convenio, sino que la interacción, sino que la convivencia diaria de las familias origina problemas. Esos también son conflictos familiares que hay que atender. Y hablábamos que en gran medida se suscitan estos conflictos porque no se ha podido hacer una labor preventiva con ellos, ni con las familias ni con los matrimonios. Esa labor preventiva tendríamos que hablar o señalar que tendría que ser de manera constructiva o proactiva. Antes de que surjan los conflictos y las crisis, tendríamos que trabajar con las familias en temas como la comunicación, como la economía doméstica, como el manejo de las redes sociales en pareja o en familia. Hay muchas parejas que deciden finalmente disolver su vínculo por un mal manejo de redes sociales. Correcto. Y en algunos casos se ha dado la situación de que deciden hacer una pausa en un proceso de disolución de su vínculo. Y también te puedo decir que hay parejas que después de haber disuelto formalmente su vínculo, posteriormente regresan a saludar y a decirme, ¿qué cree o qué crees? Ya estamos otra vez juntos. Algunos incluso vuelven a casarse, de tal manera que ellos son los dueños del manejo de la situación. Nosotros, recuerda, los acompañamos en el proceso, pero quienes tienen el poder de decidir son los involucrados. Es que de verdad ya me habías comentado eso y sí era algo que se me hacía un poco complejo de comprender cómo es posible de que una persona arrastre un problema al grado de tener que separar la relación y después se dé cuenta de que con un poco de comunicación se puede volver a reparar y se pueden volver a estar juntos. Hay una cifra que va a fortalecer lo que tú dices. No más en el ámbito de comunicación, pero fortalece lo que tú acabas de señalar. Hay estudios de familias aquí en nuestro país y de matrimonios que indican que más del 95% de los divorcios tienen remedio. No porque lo digan otras personas, sino porque lo dicen los propios involucrados. Correcto. Es la conclusión a la que llegan después de un tiempo, no sé cuánto, pueden ser meses o años. Sí. Después de que en estudios que se han realizado les vuelven a preguntar, ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Ahora, porque he recibido atención, porque me he preocupado en crecer y todo, entiendo que hubiéramos podido restaurar nuestra relación. Es complejo el tema de ayudar a otras personas porque realmente, voy a hacer una analogía que tal vez se vea muy disparatada con respecto a lo que estamos tocando, pero te voy a mostrar la relación que tiene una con otra. Pero, por ejemplo, a las personas adictas, lamentablemente, tú les puedes dar bienes, les puedes dar una casa, les puedes dar un apoyo constante económico, les puedes dar un trabajo, lo que tú quieras darles, y llevarlos a terapia, etc. Y puede durar así por meses, pero la persona normalmente va a volver a caer y va a retomar la vida que tenía. Pero hay otras personas que vienen de la adicción que se generan como casos de éxito, donde exitosamente lograron dejar atrás en su vida esas adicciones. Y tal vez no recibieron el mismo apoyo que otras personas, como lo comenté. Entonces tú podrías decir, ¿cuál es entonces la diferencia que tienen esas personas? O sea, porque esas personas sí pudieron dejar las drogas atrás, los problemas que tenían en su vida, y por qué las otras personas que les dieron casa, que les dieron un trabajo, que le dieron dinero, capital, todo, ¿por qué no? Y la respuesta es por la mentalidad, porque cuando una persona no ve sus problemas,
y no los entiende, realmente no es algo que tú puedes darle todo, pero si la persona no decide cambiar, no, de nada sirve. Lo único que va a hacer que esa persona cambie o esa persona resuelva sus problemas, puede ser incluso hasta un matrimonio, es que venga de la persona en sí. Entonces, cuando te lo digo porque ya me habías comentado esos datos del 95% de personas y es interesante, pero yo creo realmente que muchas personas escuchan esos datos, pero no comprenden lo que significa porque no tienen ese pensamiento aún. Es algo que tienen que vivir para poder darse cuenta de que sí tenía una solución. Es triste, pero en el momento donde va a haber un cambio, es en el momento donde la persona se da cuenta y la persona quiere un cambio. Si las personas no buscan ese cambio todavía, se puede sugerir hacer esto, se puede sugerir aquello, pero realmente no va a suceder nada. ¿Te puedo decir algo? Claro. No estoy de acuerdo contigo. Ok. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que acabas de señalar, yo lo entiendo y voy con esa línea de pensamiento, que parte de una decisión personal Sí. y es la voluntad de las personas. El tema es que si tú tienes voluntad, si decidiste hacer un cambio, lo vas a lograr. Lo que tú señalabas, ¿por qué algunos salen de esa situación? Exacto. Porque lo decidieron y porque fue su voluntad. Contra la voluntad de las personas no puedes hacer nada. Exactamente. Y eso se aplica tanto en conflictos interpersonales o familiares como en cualquier aspecto de la vida. La determinación personal, la voluntad y la decisión de las personas son todo. Yo lo puedo explicar, si me lo permites, a partir de un enfoque moral o desde mi enfoque de fe. Junto con la vida tenemos la libertad y la libertad se expresa a través de voluntad. Buena. La vida y la libertad casi son elementos del mismo valor. Sin libertad la vida no sería vida. Y entonces, en la libertad que se nos da, que es gratuita, por cierto, pero que tendríamos que luchar por conservarla, Claro. nosotros tenemos las decisiones y tenemos que expresar nuestra voluntad. ¿Cómo ejercemos la libertad? Con nuestra voluntad. Si es mi voluntad estudiar, estudiaré. Si es mi voluntad casarme, me caso o no me caso. Si es mi voluntad salir de una situación de adicción, y luego así lo decido, voy a salir. Si es mi voluntad. Mi voluntad es parte de un deseo, es una situación compleja, pero se traduce en decisiones. Y las decisiones tienen que ser voluntarias, no tienes que recibir una influencia o una orden para tomar la decisión. Las mejores son a las que llegas por tus propias conclusiones y por tus propias experiencias. Sí, de hecho es muy, muy buena. Si me permites nada más agregar un poquito a ese, que ahorita dijiste que la voluntad se traduce a decisiones, ¿no? Sí. Me parece muy apropiada la definición. Aparte, me gustaría preguntarte algo, porque yo siento, y si quieres ya con esto podríamos cerrar, Correcto. pero me gustaría saber tu opinión en el cuestión a... ¿Es complicado tomar decisiones cuando no sabes hacia dónde vas, cuando no sabes quién eres en realidad? Y yo personalmente creo que hasta en un punto al principio de la conversación comentamos de que muchas personas están indiferentes, enajenadas de los problemas de otras personas, pero yo creo que se expande un poquito más en general a que personalmente creo que la mayoría de nosotros como sociedad estamos enajenados de lo que realmente es la realidad. Y lo triste de eso es que si no sabes en dónde estás, no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y lo único que haces, porque tienes que hacer algo, es lo que te sugieren que hagas. ¿Me explico? Y esto tal vez en temprana edad es evidente que se tiene que hacer, porque si no los niños tal vez no querrían ir a la escuela, van a decir, no, pero yo ¿por qué no quiero ir a la escuela? No vivirían. No vivirían, claro, o sea, pero hasta cierto punto tiene un límite
donde tienes que comenzar a dejar esas indicaciones que te dan los demás y ir buscando lo que tú necesitas para ti y encontrar realmente tu propuesta en la vida. Correcto. Entonces sí quería planteártelo para saber tú personalmente qué opinas, porque tristemente, por ejemplo, un tema rápido como el matrimonio, tal vez algunas personas se casan por amor, lo que sea, pero también en cierta medida por tal vez la presión de formar una familia o la presión de... la idea de que tienen que estar con cierta persona, pero no se dan cuenta que tal vez antes de eso, tú dijiste que se pueden evitar muchos problemas, ¿no? Sí. Cuando creces, o sea, cuando creces como persona. Sí, sí. Y tristemente muchas personas se juntan con otras personas que aún no han crecido como personas y que ellos tampoco crecen como personas, entonces obviamente va a haber problemas. Entonces tal vez una propuesta sería crece como persona y después ya que sepas quién eres y ya que estés en un lugar donde tú sepas qué es lo que necesitas en tu vida y hacia dónde vas, ya es donde puedes tomar unas decisiones un poco, sí emocionales, porque evidentemente se tiene que involucrar la pasión, pero también puedas involucrar la razón en las tomas de decisiones. Es algo complejo que realmente sí me gustaría escuchar tu opinión. Y te digo, si quieres con esto ya concluimos. Con gusto acepto el reto, espero que mi opinión te sirva de algo y les parezca interesante a quienes sigan este episodio. No hay decisiones sin importancia en nuestra vida. Todas las decisiones que tomamos son importantes. Y si las tomamos con madurez, pues van a ser mejores decisiones. Si una persona decide, ejercicio de su voluntad, alimentarse bien todos los días, ¿qué va a obtener como resultado? Claro. Pues que su alimentación le está beneficiando a su salud, a su persona, energía, etc. Ah, bueno. Si una persona decide desvelarse todos los días y no dormir un número de horas razonablemente sanas, pues va a tener consecuencias. No hay decisiones menos importantes que otras. Hay unas de mayor valor, pero finalmente todas son importantes. El tema de las decisiones y de cómo tomamos las decisiones y las consecuencias de nuestras decisiones tendría que ser motivo de un capítulo especial y esperamos que lo hagamos pronto. Sí, de hecho sí. Las decisiones que tomamos deberían estar sustentadas, sí, en nuestras emociones, pero también en un ejercicio racional. Y si tomas una decisión incorrecta en tu vida, necesariamente va a repercutir. El entender qué quieres, hacia dónde vas, el entender el sentido de tu vida, implica un grado de maduración personal. Ciertamente, no hay mucha preparación para el matrimonio. Ciertamente, muchos jóvenes o no tan jóvenes no llegan sabiendo exactamente qué compromisos implica el matrimonio, porque el matrimonio finalmente es una sociedad y en una sociedad tienes que ver si los objetivos que persiguen quienes van a integrar esa comunidad de vida son los mismos. Y reitero, lamentablemente, no todas las personas que van a una unión formal, específicamente a través del matrimonio, tienen plena conciencia de qué van a hacer en ese estilo de vida o en ese estado de vida. Por ahí debería de partir. Tendríamos que pensar que hace falta, en realidad, una preparación para el matrimonio. Así como te preparas para ir a correr medio maratón, tendrías que prepararte para saber qué vas a vivir en el matrimonio. Claro. Créeme, muchos ni siquiera se han dado la tarea de dialogar profundamente sobre qué esperan del matrimonio. Eso es muy buena, ¿no? O sea, una vez que pones en la mesa de que yo espero esto de una relación contigo, la otra persona puede saber si conviene o no. Claro. Algo tan sencillo. ¿A qué nos vamos a comprometer? Sí, claro. Oye, ¿piensas que tengamos hijos o no? Es un tema vital. Sí, exacto. No, es bastante bueno. De hecho, me gusta mucho por eso también la frase con la que abrí el episodio. No sé si te acuerdas que decía, a veces el verdadero conflicto no está en lo que decimos, sino en lo que
te guardas para ti mismo, guardas hacia los demás. Yo creo que muchos de los problemas se pueden evitar siempre que hables de dónde estás y hacia dónde vas. Alex, como dijimos al principio, íbamos a hablar de lo que creo, de lo que tú has creído, pero lo hemos hecho desde el corazón. De hecho, sí, te agradezco mucho realmente, Juan, el espacio, literal. Y metafóricamente hablando también. Un gusto, un gustazo. Y de verdad yo sí considero que podríamos volver a hacer este tipo de ejercicios en un futuro. Esperemos que así sea. Y hay que plantearnos temas en específico y sin problema rebotamos ideas, ¿te parece? Si tenemos voluntad, lo vamos a hacer. Exacto, si tenemos voluntad lo vamos a hacer. Pues Juan, un gusto Un gustazo, Alex. haber tenido esta interacción contigo. Muy, muy contento.